¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oye, sábado 6 de junio, este nuevo espacio del Hacemos Radio de día sábado, el resumen de la semana, exclusivo vía Facebook Live del Hacemos Radio, vía streaming. Así que, oye, una semana extremadamente noticiosa, extremadamente potente. Estamos en un escenario COVID, la verdad es que está siendo bien brutal, bien lamentable, bien complejo. Hemos tenido un aumento importante en la estadística, que ya vamos a ir con ella, que definitivamente todos los días y todos los programas partimos con la estadística y hacemos un pequeño análisis porque efectivamente es extremadamente contingente, es muy importante lo que está pasando, muy importante las señales del Ejecutivo, muy importante las señales de la clase política, muy importante las malas señales también que da la ciudadanía con su comportamiento. Entonces, tenemos todos mucha responsabilidad en lo que está pasando y bueno, vamos a hablar efectivamente, vamos a hablar de estadística, vamos a hablar del toque de queda, vamos a hablar de este cambio de gabinete que también fue bastante extraño y bastante bullado, y la estrategia del Ejecutivo en relación a al movimiento de pieza ahí del ajedrez y también de las señales y la manera de comunicar del Ejecutivo. Por ejemplo, el spot de violencia contra la mujer, que también es un tema importante. Y también vamos a tratar fuertemente el tema que teníamos pendiente, que tiene que ver con lo que habíamos conversado, así como con algunas pinceladas, efectivamente, con el tema del agua. El tema del agua es un tema contingente siempre, no es un tema contingente esta semana puntualmente. Siempre es importante y más importante de los que muchos creen, porque efectivamente hay algunos que ni siquiera tienen agua para tomar. Entonces, efectivamente hay que aclarar algunos dichos y prestar antecedentes en relación a ese tema que es tan, tan importante. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo está ahí? Bien, Lalo, saludo a todos los panelistas del día de hoy y agradecido por la invitación, como siempre. Loyola, ¿cómo le va? Bien, aquí estamos, atentos a lo que va a pasar hoy día en el streaming de la semana. Atiento al lupo, como dice Lucho Dalla, ¿cierto? Hay algo así. Sí, claro, Sí. así estamos. ¿Cómo está el panelista inestable? ¿Cómo está ahí, Diego? En silencio. Súper bien, ahí sí, ahí Ahí, estoy. siempre se saludos le a olvida todas- Rivera. Reflexivo, No es reflexivo. que tengo se me pierde el mouse, el puntero, no lo encuentro. El saludar a todos quienes siguen semana a semana los capítulos de este programa y a quienes le ponen me gusta, comparte, porque cada día llega a más personas. Así que eso se agradece cuando uno ve que tiene ahí hartas reproducciones, hartas visualizaciones, y por supuesto que se agradece seguir compartiendo. Así es, saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento también y que semana a semana nos comparten, nos hacen me gusta y eso se agradece. Carola Naranjo, ¿cómo estás, Carola? Bien, muy bien, súper bien, haciendo harta clase esta semana. Estuve haciendo clases de enfoque de derechos humanos, género, y ¿saben a quién? A la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, así se llama, La la DIFROL. DIFROL, a la DIFROL. Así que en eso hemos estado, ahí, influyendo siempre en la política pública. Una semana intensa, una semana intensa. Intensa. Natalia Sánchez, vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy bien y muy agradecida por la invitación también de poder participar en este espacio que ves que tengo la oportunidad, lo sigo, así que un gusto estar con todo el panel que aquí veo a través de este medio, así que espero que sea una conversación y unos debates entretenidos a propósito de los temas de contingencia que son bastantes esta semana. ¿Cómo te va, Bienvenida, Alejandro Mujá? Natalia. Muchas Sí, gracias. bienvenida. ¿Cómo te va, Alejandro Mujá? ¿Cómo está ahí? Eduardo, a todos los panelistas, buenas tardes. Un gusto poder compartir una vez más algunos temas interesantes esta semana. Oiga, Loyola, ¿tiene la estadística a mano usted por ahí o no? Sí, aquí la tengo y los números son cada vez más sorprendentes y de repente a uno lo asustan. Por ejemplo, a nivel nacional, récord nuevamente de 93 fallecidos, a nivel regional también, 3 fallecidos, 2 hombres y una mujer, y 95 nuevos casos. La estadística muestra que al día de hoy el país tiene 127.745 contagiados y una estadística de fallecidos, escúcheme bien, Eduardo, muchachos, 1.541 fallecidos a esta fecha. En una semana que ya usted lo mencionaba, correspondió el cambio o ajuste de gabinete o enroque de gabinete, como usted lo llame, las protestas en Estados Unidos que no paran. A propósito, también se están realizando los funerales de George Floyd, que van a ser 6 días de funerales. También están los contrasentidos de la autoridad con el caso del subsecretario Zúñiga, que su chofer no era contacto cercano, y ahora la subsecretaria Daza entró a cuarentena porque su chofer, este sí es contacto cercano, el de Zúñiga no. Y también está otro tema que está en pleno desarrollo que tiene que ver con el reparto de cajas y que está, algunos dicen que está dentro de los plazos, la cantidad de cajas que se han repartido hasta el minuto, mientras otros, algunos alcaldes,
están proponiendo y pues ya poniendo en práctica la entrega de tarjetas con lucas para que la persona vaya al negocio y compre un par de paltas, 1 kilo de pan con la plata y la No, pueda palta ir. no se pueden comprar, palta no se pueden comprar. Como 6.800 ir a pesos la- el kilo. Como ir a la pulpería. ¿En ¿Eh? serio? Sí. Sí. Palta no se puede comprar, están a 6.800 pesos el kilo de Carísimo. palta, es un lujo, ¿eh? Es un Carísimo, lujo. carísimo. Pero yo compré, ¿Dónde está entonces era comprando palta? palta. Usted vaya a otro lado. En un en almacén Manolito, compro yo súper, y compro. en el y súper, en créame el que yo- súper. Sí, Pero la créame que yo pulpería. compro, yo compro Ah, palta la a la vuelta de su casa, digo, en un almacén que está a la vuelta de su casa y están a 6.800 pesos el kilo. No hay que comprar Bueno, ahí la pero el feria. sentido Vamos a, hacer es- un, nos vamos a hacer un collar de palta, como un anillo de palta, así como hacer la palta y el Pero- diamante. Pero el sentido es tratar de innovar a propósito de la entrega de caja y lo lento y lo poco práctico que puede eventualmente ser. Y algunos están proponiendo entregar una tarjetita con la plata en el almacén. Eso es un poco un pequeño bálsamo o barniz de lo que está pasando durante la semana acá en Chile. Bueno, hay que mencionar que la palta hace harto rato que es un lujo. Efectivamente, yo creo que no todo el mundo tiene la espalda para comerse una palta. Antes uno decía, me da 1 kilo de palta, hoy día me da una paltita, me da 2 paltitas. Yo me compré 2 paltas, 3 paltas chicas y me salieron 3.800 pesos. Con eso se lo digo. Esa es la realidad. Ah, tú soy rico, Entonces, soy rico. sí, no, Yo creo totalmente, que usted compró una parte cara, pues yo compré palta No. ayer, creo, y valían, bueno, hay de distintos precios, pero había una de 3.000 y algo, qué sé yo, no sé, pero 6.000, me suena como caro, ¿no? Dos datos. Uno, el CERNAC puso un comparador de precios en su página web hace un tiempo, el que está siendo alimentado por las mismas informaciones que entregan los supermercados y los usuarios. Como recomendación para los que anden buscando cualquier producto, usen el comparador de precios del CERNAC. Y si miran en este preciso momento las páginas web del Líder y de Jumbo, se van a encontrar con que en este momento la palta Hass Maya de 1 kilo está a 3.490 pesos y la palta Hass a granel en base de medio kilo está a 2.245, un El precio problema- de 4.900 pesos el kilo. Yo Otra creo que no también hay está que fijarse dónde se compra. el problema es que están duras como palo y te las podéis comer en diciembre. Ese es el problema de las Usted de le los pone supermercados. un papelito, un periódico, lo envuelve y en la semana las va sacando y las va usando. Y se Sí, pone en también el hay que horno, usar- hay que Alejandro, usar- se hay pone en que el usar- horno. En el horno, viste, ahí tenía otra idea, ¿ves? ¿En el horno? Oye, Sí, pues, en el papel de diario, en el horno, oye, sí, pues. ¿Pero con el horno apagado o prendido? Sí, el horno apagado, pues. Le da un calentón. Esa es palta asada la otra. No, Pero pero en mi caso, oye, envolviéndola en el- periódico es suficiente y tú las vas administrando ahí en la semana. el en los día de días. el día de ayer por la noche tuve la opción de cubrir el patrullaje de control de fiscalización en relación al oiga, horario sí, cuéntenos. en relación al horario del toque de queda. Yo, ¿por qué partí diciendo que efectivamente todos cuestionamos las malas señales del Ejecutivo? Todos cuestionamos las malas señales de la clase política también. Pero yo creo que ya sería bueno que empezáramos a cuestionar las malas señales de la ciudadanía. Porque efectivamente el día de ayer en la noche me tocó ver cada pastel, y eso que estuvo tranquila la noche. ¿Dónde Que fue, no hubo Eduardo? ningún- ¿En que Rancagua? no hubo ningún detenido. Me tocó salir con el ejército, con carabineros, con la coordinación de seguridad pública de la región de O'Higgins con Macarena Mata, y bueno, y nosotros como único medio de prensa le hacemos radio. ¿Ya? Y la verdad es que fue un patrullaje de 4 horas y media, desde las 10 de la noche hasta las 2 y media de la mañana. Recorrimos toda la zona sur del alrededor de Rancagua, es decir, Gultro, Los Lirios, Olivar, Rengo, Requinoa, Rosario, toda esa zona para allá. Y efectivamente fueron 4 horas y media de patrullaje sin estar en puntos fijos. Patrullaje 4 horas y media manejando para todos lados, con un camión lleno de militares, como corresponde, efectivamente todo equipadito, ordenadito. Y efectivamente, pese a que fue una noche tranquila, había mucha gente que simplemente no respeta el toque de queda. Hay gente que se arranca, cuando ve las balizas, se arranca, y tiene que salir carabineros detrás de ellos, y algunos se encuentran con calles sin salida, y dando explicaciones estúpidas. Pero chiquillos, lo que pasa es que yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, entonces después de esa hora puedo salir. Y por eso vengo llegando a mi casa a esta hora después que salí un rato, sí, pero... Y eso era a la 1 de la mañana, entonces estamos hablando que el atraso del cabrito del que les decía chiquillo a Carabineros y a los militares, fue de 3 horas el atraso. Entonces, efectivamente, yo creo que también tenemos que ponernos serios en relación, la ciudadanía también tiene que ponerse seria en relación a que nosotros no lo estamos haciendo bien.
yo creo que ya estamos llegando fácilmente, yo creo que de aquí al lunes vamos a llegar, desafortunadamente, ojalá me equivoque, a los 100 muertos diarios. Y créanme, muchachos, que eso no es un buen presagio de lo que va a ser el futuro, digamos. Yo considero que efectivamente estos controles son necesarios, porque de lo contrario la gente en la noche se desbanda. No sé cómo habrá estado Rancagua, porque efectivamente el patrullaje anoche no fue Rancagua, pese a que cuando yo me vine de la brigada de aviación, venía para mi casa, y efectivamente me pararon los militares ahí en San Martín con Ocarrol, venía para acá y me pararon. Y me controlaron, cédula de identidad y todo el tema, y yo tuve que explicar de dónde venía, todo el cuento, y pude pasar, digamos. Pero efectivamente anda mucha gente en la calle sin los requerimientos y sin la necesidad de salir a la calle. Ofrezco la palabra. ¿Están tímidos hoy día o no? Es que nos sorprendió, normalmente usted le asigna la palabra, entonces. Le asigno la palabra. Yo quiero decir algo. Es cortito en realidad. Esto ya lo hemos conversado en más de una ocasión y tiene que ver con que sencillamente aquí en Chile todos hacen lo que quieren. Se ha perdido el más mínimo respeto por las normas, por la autoridad, por aquellas reglas básicas de convivencia. Y esto es un proceso que ha venido ocurriendo durante años, desde las famosas incivilidades que se llaman, eso de andar rayando las calles, orinando en cualquier parte, haciendo cualquier cosa, el vecino que se pueda trabajar el día domingo con la motosierra, cortar un árbol o hacer trabajos que no corresponde, la falta de consideración con el vecino al poner la música en alto, todas esas cosas pequeñitas, pasando por la insolencia a los profesores, siguiendo después con maltratar a la autoridad, a todo tipo de autoridad, a la autoridad de gobierno, a la autoridad judicial, a las autoridades de carabineros. Entonces, en definitiva, terminamos con una situación tan graciosa, cómica, como la que vi hace 24, 48 horas en Canal 13, precisamente. Lo mismo que andabas haciendo, Eduardo, anoche tú. La prensa acompañando a carabineros, creo que en la quinta región, Valparaíso, y detiene un señor, toque queda un joven, y la frase de este señor es para el bronce: nunca he hecho caso a nadie. Eso es lo que impera en Chile. Lamentable. A mí me gustaría hacer una reflexión, que la reflexión de Alejandro es más como del deber, de la norma y la coerción. A mí me gustaría hacer una reflexión en relación también a lo psicosocial y a la manera de socialización que nos hace mirar hacia adentro a la sociedad y en las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y no solamente las nuevas generaciones. Cuando uno pone el ojo en esto y habla acerca de estas incivilidades o problemas de relación, tiene que ver también, desde mi perspectiva y mi postura, que es bien personal también, tiene que ver también en relación a que no hay igualdad de oportunidades, ¿ya? Tiene que ver con eso también, porque aprender a vivir de manera cívica, también alguien te lo tiene que enseñar. Esos valores y esas normas también tiene que ver con el acceso a las oportunidades que tú tienes, el acceso a una calidad, una Carola, perdón que te interrumpa, sí. pero crees tú que... No te perdono que te me interrumpas. Yo estoy de acuerdo. Yo estaba en plena reflexión y me interrumpiste. Perdón. No te lo perdono. Eso se llama mansplaining. O sea que interrumpir a las mujeres cuando hablamos. Mira, a las mujeres o a los hombres también. No, yo creo que pero lo mismo, a las mujeres se les interrumpe más. Generalmente a las mujeres se les interrumpe más y los hombres tratan de explicar lo que las mujeres explican. ¿Ya? Es un fenómeno interesante. Ese lumpen que se genera, ¿ya? Ese lumpen que se genera, y son personas, ¿no es cierto? También, y eso también tiene que ver con las capacidades cognitivas. ¿Y por qué los temas sociales también hacen que cuando tú te relaciones con otra persona, nosotros llevamos como especie como un millón de años de evolución, nos llamamos Homo sapiens sapiens, y nuestra especie se da en el proceso de la relación social, ¿sí? Quien no tiene una relación social y no la tiene esa relación social y esa conducta personal desde pequeñito, después no sabe cómo relacionarse con las demás personas, ¿sí? Eso es bien importante y también tiene que ver con levantar el umbral del peligro y del respeto por la otra persona. Eso se ha estudiado de manera psicológica, bajan unos elementos que tienen que ver a nivel neuronal, que van a bajar unas neuronas que son específicas para relacionarnos en sociedad. Cuando los niños pequeños no tienen cariño, no tienen amor y no tienen cuidado, esas neuronas no se desarrollan.
¿ya? Y eso lo estudiaba la neurociencia. Por lo tanto, eso hace que también tengan problemas de sociabilidad. Oye, pero efectivamente la Carola decía algo que, bueno, que yo la interrumpí malamente, parece, pero que tenía que ver básicamente con las oportunidades, las oportunidades en la vida. Yo creo que a muchos le han faltado oportunidades en la vida. Yo creo, y otros también las han desaprovechado o las hemos desaprovechado, los que las hemos tenido a veces. Pero efectivamente, yo creo que cuando la gente dice que no se puede quedar en la casa, necesita trabajar, yo creo que es un argumento bastante potente y justificable de que efectivamente no se puede quedar en la casa. Pero cuando tú te das cuenta, y me van a disculpar la expresión de que un pelotudo anda carreteando en la noche y está requeando al resto, y a la familia y a todo el resto, yo creo que no tiene mucho que ver con las oportunidades de la vida, digamos. La pregunta es, ¿por qué? Pero bajo mi punto de vista, disculpa. Sí. Entonces, yo creo que el estar constantemente justificando a pelotudos que andan por la vida arriesgando al resto, arriesgando a que los viejos, con los cuales, estos gallos que estaban anoche y que fueron fiscalizados, tú sabés que la abuelita de él y el abuelito de él, que deben haber tenido sobre 80 años, salieron de la casa humilde, en pijama, a ver lo que estaba pasando afuera. Sí, seguro que sí. Entonces, la ¿qué justificación, Carola? Es que la pregunta es ¿por qué no le importa? Es que yo creo que no sé si tiene, es que yo no sé si tiene mucho que ver con las oportunidades de la vida. El ser irresponsable y el ser irresponsable en pos de tu familia o del resto de la sociedad. Entonces, yo en realidad, ese tema, yo como que de verdad que no lo justifico mucho. Natalia, tú querías aportarlo al respecto. Sí, estaba ahí activando el micrófono. Mira, a mí me pasa lo siguiente con este tipo de situaciones. Primero, yo creo que hay que evidenciar que hay distintos niveles como de la indolencia o la irresponsabilidad ante seguir una conducta. Yo creo que sin duda hay gente que efectivamente no tiene ninguna justificación como para no tomar conciencia de lo que está pasando y tener una actitud consciente respecto a lo que significa tratar de prever la propagación de este virus, ¿ya? O sea, estamos bombardeados por todos lados respecto a lo que significa, lo letal que es, y hay un grado importante de gente, como decías tú, Eduardo, que en realidad uno no la puede justificar, ¿ya? Sin duda hay otro sector de gente que yo creo que, si tomo una arista de lo que dice la Carola, yo aquí metería el tema de educación, el tema educacional. Yo creo que los jóvenes, los chiquillos menores de 30, un poco más, también son una generación que, desde el punto de vista del modelo educacional de este país, quedaron fuera de todo lo que era la formación de educación cívica, ¿ya? Y eso es como un pincelazo dentro de nuestra educación formal a todo esto, ¿eh? Pero yo creo que ahí aparece una falta de conciencia, más que de oportunidad, una falta de conciencia de lo que significa vivir en comunidad, de lo que significa yo no cumplir mi rol y afectar a otro. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno conversa, ve y trata de entender un poco lo que pasa dentro de esas personas, tú te vas a encontrar con gente súper individualista, que en realidad lo que le importa es como su panorama, su proyecto, su individualidad misma, sin importarle el resto. Y eso es producto de algo, como decía la Carola, preguntémonos por qué. Bueno, es producto de un modelo educacional, de un modelo de desarrollo, en donde los cabros tienen como muchos ideales, y que están por sobre un bien común, que yo creo que eso es como de la historia un poco más antigua, tiene que ver con una cuestión más profunda, societal, te fijas, con otra cultura de lo que es vivir en comunidad, con otra cultura del esfuerzo, del aprovechar la oportunidad o de luchar contra la adversidad. Entonces yo creo que en este contexto se da mucho eso. En estos últimos días hemos visto varios episodios noticiosos en donde generalmente son jóvenes los que no cumplen con esto de quedarse en la casa, o con hacer el carrete igual e invitar a no sé cuántos, o armar la fiesta, digamos, a escondidas, que los pillan igual, pero te fijáis que ahí aparece como una conducta que igual es como curiosa, y yo creo netamente que tiene que ver con eso, con un producto de lo que hemos recibido también como educación, con una falta importante de saber lo que significa vivir en sociedad y cómo uno genera una incidencia directa en los otros cuando tú no tienes conciencia de eso. Diego Rivera.
Yo concuerdo con yo concuerdo con, como decía la Natalia, con el tema del individualismo y la falta de empatía, que es algo que es muy profundo y se ha construido como sociedad. Y también creo que derechamente hay gente irresponsable que sale a exponer a su familia porque no quiere entender, porque en base a este individualismo están pensando en su situación personal. Pero igual quiero poner, sin justificar a las personas que tuviste necesariamente, quiero poner el contrapunto y de una situación que a mí se me hace un poco sin sentido, ¿no? Yo no puedo salir después de las 10 de la noche si quiero juntarme con 2, 3 amigos, pero puedo salir toda la tarde a comprar si quiero. Entonces igual se me hace cierto grado de sinsentido la masividad en el centro, la gente haciendo trámites que no son de primera necesidad, y que frente a eso no hay control, no hay fiscalización, no tomamos medidas al respecto, pero después de las 10 de la noche no se puede. Porque esto que Entonces, queda, po. ahí Claro que es que eso es, pues ahí toque de queda. no, pero por eso no se puede, porque Pero es que que, no ¿Por hay qué, por qué el del día sí y en la noche no? pero es claro, que claro. imagínate, Eso es, eso es. imagínate, digo, lo que pasaría si en la noche no hubiese toque de queda. No, sí, yo entiendo que la lógica del toque de queda tiene que ver Cuando lo con mezcláis con alcohol, con el drogas, evento todo lo que masivo, involucra, el digamos. carrete y ese tipo de aglomeraciones propias de ese espacio, de esas situaciones, de esos eventos. Pero igual me provoca quería plantear ese punto, ¿no? ¿Por qué sí se puede salir durante el día? ¿Por qué yo podría juntarme con un montón de personas? ¿Por qué yo puedo andar consumiendo durante el día, pero no puedo trasladarme durante la noche? Quería solamente dejar ahí esa situación planteada, y pensando también en esta cultura de no acatar que mencionaba Alejandro, ¿no? Y yo creo que está instaurada incluso en las autoridades, pensando en lo que decía Jorge Loyola al principio. Tenemos una autoridad que sí acata la cuarentena porque se sometió a una situación de riesgo, y para otra autoridad que no se somete a la misma cuarentena cuando se sometió a la misma situación de riesgo. Entonces, en ese escenario patas arriba, si bien yo creo que hay responsabilidades individuales y colectivas de la ciudadanía, también me parece que hay una débil autoridad para implementar esa medida en términos morales, incluso. Como antecedente hay que mencionar, Diego, en relación a lo que dice Diego, que la mayoría de las actividades productivas funcionan en horario de día, digamos. Entonces también hay un antecedente importante, independiente, que no es justificable que el centro de Rancagua, y lo hemos criticado a diario, que el centro de Rancagua en este caso pasa absolutamente lleno. Jorge Loyola. Sí, bueno, Diego me robó las últimas palabras. Que yo quería decir, me hago cargo de todo lo que se ha dicho en términos de que, claro, ha habido un deterioro de la autoridad, pero eso ya es un tema de bastante más arrastre hacia atrás, pero es real, es real, real. Yo recuerdo, por ejemplo, la relación que tenía con mis profesores de la enseñanza básica, y yo los miraba hacia arriba y tenía una relación de mucho respeto hacia ellos y también en otros entornos. Pero yo me quiero hacer cargo de lo que decía Diego también a propósito de eso. Ok, asumimos que ya están todos malcriados, por decirlo de una manera. Bueno, alguien tiene que poner autoridad, y ese alguien hoy en día, que lamentablemente hoy día es el gobierno de turno, está absolutamente desacreditado frente a la galla, así, hablándolo en esos términos, porque dice una cosa, pero no la respeta, y a los 5 minutos dice otra y sí la respeta, y defiende las cosas con tosudez, y defiende las cosas con maña, no digo de maña lich, pero con maña, de mañoso, así de no, porque no quiero nomás, pues ya respondí esa pregunta y punto. Entonces hay señales, yo no digo que van a dejar de salir pelotudos en la calle de la noche, pero hay señales de la autoridad actual y de autoridades anteriores también, de otras corrientes políticas y de otros gobiernos. Me estoy acordando, por ejemplo, del hijo de la presidenta anterior, etcétera, que me tocó cubrir muy de cerca ese caso, donde hay señales claras que para la gallá, como le digo yo, no son muy incentivadoras de asumir o de hacer caso, en definitiva, de meterse en la disciplina que efectivamente le están pidiendo que haga. A usted, Eduardo, le escandaliza a los pelotudos que andan en la calle por una razón también muy importante. A usted no se le ocurriría salir en la noche a hacer lo que estos gallos hacen. Usted intentaría a lo mejor armar un carretito tranquilo en su casa, usted solo, con su señora. No me interesa armar un carretito en mi casa. Si me refiero yo a un carretito, lo que entre yo comillas, cuestiono, una lo que conversa, yo una cuestiono tertulia. es que Pero a usted no se le ocurriría salir a la calle. Sin embargo, a las otras personas sí. Sí, lo que pasa ¿Pero es que por mi qué? Porque no responsabilidad ven el individual, incentivo.
mi responsabilidad individual puede terminar siendo la responsabilidad colectiva, Jorge. Absolutamente. Ese es Yo el no estoy de problema. acuerdo con que salgan en la noche. Entonces, si vamos a terminar justificando las irresponsabilidades individuales cada vez echándole la culpa al Ejecutivo, y créame que el gobierno lo hace bastante mal, pero por otro lado nosotros lo estamos haciendo bastante mal también. No le echo la culpa al Ejecutivo. Lo que digo es que quienes tienen la autoridad y quienes están a cargo de la historia en este minuto, tampoco tienen o están dando las señales correctas ni la autoridad moral para pedirle a la gente, quédate en la casa de una vez por todas, agilado, Pero quédate si, en no, la casa. pero si no es un tema de, Entonces, de ¿dónde está la actitud solución al moral, final? es un tema de que efectivamente cada uno tiene que cuidarse. O sea, ¿por qué tengo yo que cuidarlo a usted si usted no se quiere cuidar, efectivamente? Entonces, por ahí pasa el tema, Jorge. O sea, la autoridad puede decir lo que quiera, pero si usted no se quiere cuidar y usted quiere arriesgar a los suyos, si usted quiere arriesgar a su hija, a su abuela, a su esposa, lo que sea, usted lo va a hacer igual. Pero efectivamente, ¿qué nivel de conciencia tenemos ante eso? Si ese es el problema. O Tiene sea, que ver con algo, mira. ¿hasta dónde llega nuestro nivel de irresponsabilidad? Si ese es el punto. Así es. Acuérdate lo impactante que nos han resultado las declaraciones o las arengas, si se quiere, del doctor Ugarte, de Sebastián Ugarte. ¿Por qué? Porque tú lo miras y el tipo tiene credibilidad, tú le crees y es capaz, y tú serías capaz de hacerle caso a lo que él te dice. Por supuesto, los que son pelotudos no lo van a escuchar y no le van a hacer caso nunca. Pero ahí tienes a alguien que tiene un liderazgo, no estamos hablando de un liderazgo político, estamos hablando de un liderazgo técnico, médico, científico, y que finalmente llega a las personas. Pero claro, tú puedes hacer lo que se te ocurra, puedes hacer cualquier tipo de campaña, pero si no hay oídos y no hay cabeza, y tampoco hay incentivos, tampoco hay autoridad del otro lado, o sea, es Oye, difícil. es que yo creo que sin duda no es uno o lo otro, es una Un equilibrio, combinación. Si una uno en mezcla. definitiva esto lo puede traducir a una analogía como una familia, ¿ah? Padres con autoridad y cabros chicos ya con una cierta edad. Tú les das instrucciones, le entregáis educación, se supone que establecís ciertas normas y todo, ¿cierto? Y si no te hacen caso, cuando tú no tienes autoridad tampoco, también hay una corresponsabilidad en eso. O sea, yo creo que lo que dice Jorge también tiene un grado de importancia dentro de esto, porque hay una responsabilidad personal de los individuos a la hora de comportarse en sociedad, y ahí tú le puedes analizar las distintas aristas de lo que significa el factor cultural, ¿cierto? Lo que decía la Carola, la falta de oportunidad. Te puedes ir pero en muchos matices, pero por otro lado, el Estado, a través del gobierno de turno, también tiene la responsabilidad de ir poniendo ciertos parámetros de autoridad. Cuando eso no se respeta, bueno, claramente ahí hay un problema en el engranaje, porque cuando tú tienes una buena autoridad, con reglas claras, ¿cierto? Puedes tener un control, pero también necesitas que la otra parte responda a eso. Entonces, yo creo que probablemente es odioso, a mí en lo personal, para mí es odioso generalizar, pero creo que hay situaciones particulares que no se trata de justificar, pero que uno puede entender la conducta que ahí ocurre, porque cuando uno lo analiza desde la comodidad de su casa, como decía alguien por ahí, calentito, con un cafecito, un tecito, uno lo puede analizar con más tranquilidad. Cuando tú te vayas a la dura realidad de ciertos sectores, la verdad es que no es lo mismo. No es lo mismo hablar de una cuarentena, no es lo mismo de hablar de quedarse en casa. Hay situaciones que son más puntuales que ameritan otro tipo de análisis, creo yo. Pero siempre la administración de un Estado en una situación de emergencia sanitaria como en la que estamos, también tiene una corresponsabilidad en cómo yo voy comandando las reglas del juego. Eduardo Arce. Mira, he estado escuchando atentamente la opinión de todos los que participamos en este momento en este panel. Más que nada, no puedo decir que soy un sociólogo o un psicólogo a poder analizar los diferentes tipos de conducta de la irresponsabilidad en por qué salen, pero sí se puede llegar a entender. O sea, yo puedo llegar a entender la persona que sale durante el día porque a lo mejor necesita ir a un trabajo, necesita ir a su sustento, porque no tiene los recursos de poder mantener una cuarentena como corresponde, y eso sí es responsabilidad de las autoridades dentro del día. Pero en las tardes no existe alguna justificativo para poder decir por qué no te quedaste en la casa, por qué saliste a arriesgarte. Yo más que nada pienso que estamos viviendo estamos en este momento de una generación
que ha vivido de una forma distinta, ha sido más libre, no vivió la época, por ejemplo, de una dictadura, no, recién conocieron lo que es un toque de queda en octubre pasado. Desde ahí supieron lo que era quedarse en casa, desde ahí supieron lo que era un toque de queda. Antes de eso tenían la libertad de hacer lo que quisieran. Y ahí sí comparto un poco con lo que decía Alejandro. Entonces, el no vivir eso y tener esa libertad, pucha, que cuesta que te digan o o que te obliguen a quedarte en tu casa cuando tú no quieres hacerlo. O sea, tu libertad es decir, quiero salir a carretear, quiero juntarme con mis amigos, quiero ir a disfrutar un asado, pero te están diciendo que no, que no, que no. Y ahí también va la responsabilidad de que existe una tan baja credibilidad con las autoridades, que cuando vemos a un ministro que, por ejemplo, te dice, están aumentando los casos, estamos aumentando los muertos, y la gente no le cree. No le cree porque existe la manipulación, porque no están diciendo la verdad a lo mejor, porque existen dudas en toda la información, porque nos enteramos que hay 14 días de retraso, por ejemplo, en nuestra región en un informe. Entonces dicen, chuta, si nos están mintiendo con esto, a lo mejor también nos están mintiendo esto otro. Existe el internet donde te dice que es toda una farsa, esta pandemia, que solamente quieren matarnos a los viejitos porque quieren reducir la población. O sea, hay tanto nivel de comunicación, tanto en medios, en la televisión, en el mismo internet, que hace que la gente sea mucho más irresponsable y la juventud también. Entonces, ahí es cuando se llama a que la información sea lo más clara posible, que se hable con sinceridad, que se asuman las responsabilidades, que se asuman los errores y tratemos de hablar siempre con la verdad por delante, porque cuando tú hablas con la verdad, la gente te va a creer. Cuando un alcalde te dice no vengan al centro porque hay muchos contagios, está aumentándose, la gente no va a ir al centro, te va a creer, se va a quedar en la casa, pero cuando vemos un alcalde que te dice, mira, estamos potenciando esto, estamos haciendo esta demarcación para que la gente exista un distanciamiento social. Pero ojo, Eduardo. Solamente para terminar, en nuestro centro de Rancagua, la gente dice, está todo demarcado, puedo salir porque existen los resguardos pertinentes, pero no es así. Entonces, pero ahí ojo que eso tiene cierto grado de contradicción lo que tú dices en relación a lo que le está pasando a la alcaldesa de Antofagasta. Ella lo único que pide es que efectivamente la gente no salga. Efectivamente dice que los casos son brutales lo que está pasando en Antofagasta. Y en Antofagasta el centro está lleno de gente. Ya, entonces pero no sé si tiene mucho que ver, que ver con la consistencia del discurso de la autoridad, porque efectivamente en el caso de ella tenía una actitud extremadamente agresiva ante el coronavirus y efectivamente no lo está pasando bien en Antofagasta. Y producto de la disciplina de la gente. Ya, pero tiene que ver, pues, Eduardo, porque cuando la Antofagasta sigue en un estado crítico, sigue diciendo la alcaldesa Rojo que hay un estado crítico, que hay más contagios, pero vemos que bajan, pero desde las mismas autoridades te bajan una cuarentena cuando no tienen que hacerlo. ¿Por qué no se toman las mismas acciones como lo está haciendo en Santiago, donde también vemos que no se respeta nada, porque no es algo, vemos el centro de Santiago igual, y lo vemos en toda la televisión. Si vemos que estas cifras no han bajado, ¿para qué bajamos una cuarentena? ¿Para qué mostramos ese señal de relajo a la gente? ¿Para qué? Ahí está el error. Cuando vemos un alcalde que va directo a la moneda, por ejemplo, el alcalde Jorge Chap de Valparaíso, va directo a la moneda a pedir por favor que decreten cuarentena, que por favor se aumenten las medidas, sobre todo en la región, que sea mucho más estricto, porque la región de Valparaíso está sufriendo más que cualquiera, por cesantía, por pobreza, por desigualdad, y también por esta pandemia, y no hay oído, o sea, no lo están escuchando, las medidas no se dan. Entonces, la responsabilidad es de las personas, pero también parte de la cabeza, porque no hay una credibilidad y esa información que bajan, lamentablemente no es creíble a la gente y la gente no lo toma como tiene que tomar. Oye, efectivamente, hablando Eduardo, de señales, estoy de acuerdo. Una frase. Okay. Una frase. A propósito de Karen Rojo, ojo con algo. Antofagasta, siendo puerto, es más bien una isla, porque la violencia en Antofagasta, a propósito del estallido social hacia adelante, incluyendo hasta el día de hoy, ha sido brutal. Y la represión en Antofagasta, han muerto personas también en las calles en Antofagasta. Por lo tanto, es homologable a lo que pasa en las poblaciones duras de Santiago, con entre comillas, desobediencia civil, si se quiere, pero las protestas han sido brutales, brutales. Yo tengo imágenes y a cada rato llegan imágenes. Ahora está más tranquilo, pero por eso la alcaldesa está asustada, dice que no le hacen caso. El otro día yo comentaba, se abre la cuarentena en Antofagasta y la periodista decía, en Antofagasta hay mucho miedo, en la tele hay mucho miedo, y la imagen de atrás de ella era que la parte central de Antofagasta, la calle principal de Antofagasta, estaba absolutamente llena de gente, todos aterrorizados. No se les notaba la cara de terror por la mascarilla, pero
pero bueno, todos aterrorizados en Antofagasta. Estaba lleno. Es una cosa distinta Antofagasta, cuidado, no es lo mismo que aquí en Rancagua, no tienen la misma tranquilidad que aquí en Rancagua, entre comillas. Pero efectivamente hoy día un ejemplo cortito. Estados Unidos. Estados Unidos ha aumentado en casos de contagio a China, que es donde nació. Es uno de los países que más contagios tiene en el mundo, y tú ves cómo salió la gente a protestar. ¿Ves algún cuidado, ves algún miedo que tiene? La gente no tiene ese miedo. Y eso parte Eso también pasa en Antofagasta. de la Eso credibilidad mismo pasa a en la Antofagasta. autoridad. La gente no le cree a Donald Trump y la gente sale porque no tiene miedo. Ahí está, ahí tienes un ejemplo claro, y eso es lo que está pasando acá también. Yo creo que hay que Sí, entender, yo creo que hay que entender las medidas. No podemos esperar que alguien acate las instrucciones porque sí. Yo creo que eso ya no se da en la sociedad. Hay que entenderlo. Y ese entendimiento es un proceso más complejo por un lado, y por otra parte también requiere de legitimidad de quien emite la La instrucción. comunicación. Y claramente también hay que trabajar en la reconstrucción del tejido social, porque al final este es un tema de empatía. Yo no tengo que salir no para solamente no contagiarme yo, sino que también para cuidar a mis cercanos y a la gente que yo puedo terminar contagiando. Por ejemplo, y ahí quiero poner el ejemplo valorable de todas las juntas de vecinos, organizaciones sociales, grupos de amigos incluso, que están trabajando en las ollas comunes. Claramente se están exponiendo, se están generando, se están juntando personas que podrían estar perfectamente en su casa, en resguardo, pero hay una necesidad mayor en donde se entiende que hay una necesidad que hay que satisfacer. Entonces, si vemos distintas medidas, distintas acciones, cuando logramos entender un porqué, yo creo que ninguno de nosotros que está aquí podría, o ninguna autoridad podría ir hoy día a desarmar una olla común y decir no, porque no se está respetando el distanciamiento social, porque hay más de 50 personas, porque se entiende la necesidad que hay. Entonces, yo creo que cuando avanzamos en entender las medidas que se están aplicando y a pensar más en el otro, en las y los otros, podemos avanzar como sociedad, y ese proceso no es tan fácil ni tan corto. Oye, esta semana hubo un cambio importante de un par de piezas ahí claves en el gabinete del presidente Sebastián Piñera, y efectivamente tenía que ver con las señales porque a mí se me genera cierto grado de contradicción cuando hablamos de la estrategia. Efectivamente hay un cambio estratégico de Sichel a Banco Estado y que tiene un cierto grado de lógica, pero hay que hacer ese análisis y hacerle el seguimiento a ese hilo conductor, digamos. Pero, ¿cómo ven? ¿Qué nivel de lógica le ven ustedes a esos cambios en el gabinete, sobre todo cuando se tira un gabinete tan potente en términos sociales como es desarrollo social, que el nombre lo dice, y se le da esa atribución a un ministro Monkever hoy día que tiene un distanciamiento social importante? Natalia Sánchez. Bueno, mira, yo creo que fue poco acertado lo del cambio de gabinete. Yo creo que todos sabemos que Sichel tenía una impronta propia en un ministerio como Desarrollo Social, en donde adquirió un protagonismo indudable en esta emergencia, y ahí uno no comprende bien cuando alguien lo está haciendo medianamente bien, porque sale, ¿ya? Salir al Banco Estado, más allá del argumento que se trató de indicar respecto a lo que ganaba el ministro versus lo que iba a ganar como en el Banco Estado, no creo que sea lo más importante. Creo que cuando se produjo el cambio de gabinete, el mismo rostro de Sichel lo decía todo. A él se le notaba que no Triste. estaba Afectado, agradado estaba con lo que afectado. estaba ocurriendo. Y de un punto de vista más político, yo creo que aquí el cambio de gabinete solamente obedeció a una reformulación del equilibrio de fuerzas al interior de Chile Vamos. Yo no lo veo de otra forma, no lo justifico de otra forma, porque creo que poco tiempo atrás el mismo presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, había planteado esta situación de que RN dentro del gabinete político estaba poco presente, Estaba disminuido, poco Sí, lo he dicho. visibilizado, y querámoslo o no, Sichel, con toda su trayectoria de joven, que siempre fue un gallo de terreno, muy, con la impronta social muy Muy fuerte, social. siempre, Sí. desde su juventud,
lo llevó a cabo también en este cargo dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces yo creo que en buen chileno el tipo brilló más de lo que a muchos de Chile Vamos les gustó, y hubo una presión política importante en donde se tuvo que llevar a cabo el cambio de gabinete. No le veo ningún otro argumento, no veo ninguna posición clara de que Monkever pase, digamos, a desarrollo social y del cambio que se hizo, digamos, al Ministerio de Vivienda con todo ese enroque que generó. Yo creo que netamente es un equilibrio de fuerza al interior de Chile Vamos y a eso obedece. Por lo tanto, eso desde el punto de vista político me parece que es una muy mala señal por parte del gobierno. Una vez más, privilegiar una cierta armonía dentro de, digamos, la alianza política versus la emergencia y lo que está ocurriendo hoy. O sea, yo creo que efectivamente Sichel lo estaba haciendo bien a cargo de desarrollo social y había una línea de trabajo que hoy día se va a ver truncada porque yo creo que Monkever no tiene ese perfil. ¿Buena o mala señal lo que está pasando en el Ejecutivo de Alejandro Pujá? En realidad, ¿En este cambio de gabinete? me parece absolutamente irrelevante. El presidente de la República tiene que cuidar los equilibrios. Es su gobierno. Él puede hacer lo que se le antoje. Pero tiene que cuidar los equilibrios del equilibrio político. El equilibrio de los partidos que lo apoyan, naturalmente. Y eso es un problema de cualquier presidente. Todos los presidentes tienen que preocuparse de los partidos que lo apoyan, más que de los que no lo apoyan. Por lo tanto, si ha recibido presiones o no, el presidente y la alianza, Chile Vamos, tendrá que responder ante la ciudadanía y ante la sociedad en las próximas elecciones si lo hizo bien o lo hizo mal. Yo, la verdad que, más allá del comidillo, si lo sacaron por esto, porque se lleva bien con Briones o con el ministro, ¿cómo se llama? El Blumel, que entre paréntesis son de Bópoli, así que ahí yo creo que si hay alguna pugna, hay una pugna por los más emprendedores, la gente más de izquierda dentro de la derecha, si podemos decirlo así, porque Bópoli ya tiene un perfil que ya no parece cualquier cosa, menos un partido de derecha o de centro derecha. Así que esa es una pugna interna que en realidad me parece poco importante. Yo valoro más que nada, y ya que hablamos de la trayectoria de Sichel. Me acaba de golpear Alejandro con su definición de Bópoli, ¿eh? Pues cosa de ver a Bópoli lo que ha hecho, pues. Si parece partido de izquierda. ¿Ah? Parece que la gente de Bópoli se olvida que llegó a ser lo que es gracias a los cupos que le dio gente de Renovación Nacional, por ejemplo. Bueno, Alejandro, Bópoli de izquierda y usted dijo que Axel Kaiser era liberal. Bueno, pero a ver, es que estamos otra vez en la misma cuestión. La semana pasada me hiciste la misma pregunta, sí, y nunca se me dio la posibilidad de explicar mis dichos o de responderte. Entonces, si ahora me va a interrumpir también, en el poco tiempo que se me ha dado por hablar, no sé, pues, corto la transmisión y... A ver, ¿puedo seguir o no? Sí puede, y también puede cortar. Ahora es mi análisis, o sea, ustedes dicen las cuestiones que se les antojan, Eduardo me está dando la palabra para dar mi análisis, estoy dando mi análisis. ¿Ah? Por lo menos espera que yo termine de hablar para dar otra vez 8 millones, pero por favor. Además, todas las semanas el programa de radio también. ¿Ah? Y hasta del espacio que yo tengo de los consumidores también me interrumpe y no hablo nada. Entonces ya, pues. Ya, voy a seguir y voy a terminar mi análisis, si es que puedo. No me descuente el tiempo, Eduardo. Ya. ¿Dónde quedé? Es que, ya que estamos hablando... Hoy día, no, pero es que por favor, si no dejan hablar a uno, pues. Si no algo pasa con la luna, con el regente. En la luna con el regente y Venus, algo nos está causando. Sí. A ver, yo quiero rescatar el perfil de Sichel. De hecho, Sichel perteneció al mismo partido, al único partido que yo pertenecí alguna vez, que fue lo que terminó en Ciudadanos Somos Todos. ¿Ah? Sí, fuimos correligionarios. No sé si en definitiva estuvimos en el mismo partido, porque ustedes recordarán que la historia trágica de Ciudadanos Somos Todos, que la historia re entretenida, entre paréntesis, pasó a la historia electoral de Chile, lo que fue Ciudadanos Somos Todos. Bueno, él venía de ese grupo donde tratamos lo que estuvimos ahí, tratamos de armar una alternativa nueva, moderna, muy ciudadana de partido político, lo que no funcionó por un montón de razones que otro día les puedo contar. Algunas son públicamente conocidas, otras no tanto. Pero Sichel tiene un perfil interesante porque mezcla dos elementos. Mezcla la sensibilidad social, que es una sensibilidad que es muy importante tenerla hoy día en muchos ámbitos, no solamente del gobierno, también en el mundo del empresariado.
Y también tiene unas ciertas características bien interesantes desde el punto de vista técnico. Recordemos que él fue vicepresidente de Corfo. Por lo tanto, si hoy día lo vemos en la presidencia del directorio de Banco Estado, quizás él tenga una tremenda y una gran oportunidad, porque uno de los reclamos permanentes que se le hace al Banco Estado, y ustedes lo saben perfectamente, hacer un banco que tiene en su directorio gente del Estado, ¿ah? Es que no siempre está a la altura del rol social al cual se le pide que cumpla, que es muy complicado para una empresa del Estado, porque por una parte tiene que cumplir objetivos comerciales, empresariales, en fin, tiene que responder a una serie de ese tipo de planteamientos, y por otro lado se le pide entonces que desarrolle con su labor de financiación especialmente, ayuda a colaborar, a apoyar a ciertos sectores, como las pymes, los microempresarios. Entonces yo creo que para más allá de todo el comidillo y la chimuchina anterior, yo creo que yo fuera Sichel y teniendo ese perfil que él tiene, yo creo que Sichel hoy día está ante una tremenda, una gran oportunidad de hacer tal vez dentro de Banco Estado lo que muchos piden y se quiere que se haga y que no siempre se consigue. Podemos dejar para otro día las conversaciones sobre cómo muchas políticas de Banco Estado que se supone que son para ayudar especialmente a los emprendedores, en fin, a las pymes, no se distancian mucho de las líneas de crédito de consumo de un banco privado 100%. Pero esa harina de otro costal. En definitiva, yo espero realmente que Sichel en la presidencia del Banco Estado haga un aporte importante y pueda utilizar el Banco Estado como una herramienta de un vehículo de apoyo real, efectivo, a todos aquellos sectores que habitualmente no califican como sujetos de crédito de los bancos privados y que esperan que el Banco Estado realmente sea un apoyo económico para el emprendimiento, para el desarrollo de sus ideas y para la reactivación que tenemos que enfrentar después de que pase esta emergencia sanitaria. Oye, yo a todo esto les quería informar que a partir del próximo programa vamos a tener un bloque de las jugadas polémicas con el profesor Mario Gas de Zoom Deportivo, así que efectivamente, porque este programa está más polémico que nunca el día de hoy, no sé, algo está pasando en el aire, pero Mario Gas es un gran recuerdo para el Zoom Deportivo, lo vamos a tener a partir del próximo sábado. Oye, no sé ni de quién estáis hablando. Bueno, métase ahí a YouTube y vea las jugadas polémicas del profesor Mario Gas. Oye, Carola Naranjo, usted quería decir algo en relación al cambio de gabinete, por favor, porque tenemos que terminar con esto. Yo también, si me da un segundo. Sí, yo quería dar una mirada desde la ciencia. Uno tiene hacer cambios políticos que realmente van a marcar un cambio administrativos cosméticos, ¿ya? Para mí este fue un cambio administrativo de gobernar, un reordenamiento de piezas. ¿Qué estáis haciendo? Oye, ¿la Carola se pega o a mí nomás? Se pega. No, se le pega, si tiene mala señal. Como que se cayó ahora, parece. Redondear la idea de nuevo, porque no se No te escuchamos, Carola. No te escuchamos. Se corta. Ahora me ven moviéndome. ¿Volví? Sí. Ya. Ahora sí. Chuta, perdón. Sí. Lo que les estaba comentando, que hay dos movidas en las piezas de los cambios de gabinete. Uno que es político, y ¿a qué me refiero que es político? Que de alguna manera hay una intención, en este caso del gobernante, de sacar a alguien que le está yendo mal en la encuesta o que está mal evaluado, o alguien que está bien evaluado, ¿ya? Y esos son los cambios que son más estructurales. En este sentido, para mí, un cambio más bien administrativo, un cambio donde se reordenan las piezas, donde también el presidente del Banco Estado, ojo, no estaba haciendo la pega, y era importante, o sea, los créditos no estaban llegando a la gente les llegó a la gente cuando por otro lado, lo primero que ocurrió que si tenían deuda el Banco Estado se los chupó, o sea, esas son cosas impresentables. Y por lo tanto, creo que ahí hay un cambio que la verdad que políticamente a mí no me da mucho que hablar, no me da argumentación para hablar mucho. Es un reordenamiento de piezas nomás. ¿Aló? ¿Sigo? ¿Se nos cayó Fuentes? No, parece que sí. Dele Loyola. No, ahí sí. Dele Loyola, por favor. Bueno, mira, sí, haciéndome cargo un poco el tema del cambio finalmente de gabinete, es una cuestión netamente técnica, política, que a la gente yo creo que más bien no le sorprende, sino que, o más bien no le impacta, digo, eso es lo que quise decir. En el caso de Sichel, ha pasado en otras ocasiones que cuando
cuando alguien está bien evaluado, digamos que no está bien evaluado por el mundo político, está bien evaluado por la comunidad. Entonces eso es sospechoso finalmente para muchos políticos o para muchas entidades potentes políticas, partidos políticos, qué sé yo. Cuando alguien está bien evaluado, le pasó a otros en algún minuto también hacia atrás. Pero el tema de Sichel, fíjate que yo creo que les va a reventar en la cara y se les va a devolver prácticamente como un boomerang, porque es una persona muy interesante. Hoy día yo estaba leyendo la parte de la historia de él y hay una parte que en este caso a Alejandro le faltó, porque Sichel perteneció primero a la democracia cristiana y después estuvo en el partido con Alejandro. Ahora, cuando hemos hablado con Eduardo Fuentes también de que Sichel tiene calle, y yo les voy a compartir después esta historia, la historia es una crónica de él, propia, donde efectivamente tiene calle, pero cuando yo digo calle, calle, de la verdad, vivió en la calle, con su familia, con su papá o con su padrastro en rigor, también vivió en Brasil y en otros países en la calle, y estuvo participando también de tomas de casas a propósito del tipo Ocupa. Por lo tanto, y él dice en una parte, y con esto termino, que a él finalmente, por sus ganas de salir adelante, finalmente terminó estudiando en la Católica, consiguió una beca ahí porque tenía buenas notas, y le fue mejor en algo que hasta el día de hoy, mira lo inteligente que ha sido. Y le iba mejor, aunque él no estaba en ninguno de los circuitos, porque era un niño becado, por lo tanto no estaba en los del Grange, en los del St. George, él Estudió estaba en el entre los Liceo becados. Fleming de Las Condes, sí. Pero él tenía los ojitos azules, y eso le sirvió para que los demás lo trataran mejor y consiguiera cosas, por lo tanto era como el vocero de los ninguneados dentro del circuito de la Universidad Católica. Y eso lo ha llevado hacia adelante en la vida. Ojo que, insisto, acaban de crear un monstruo político en cuanto a Sichel. Hay que ponerle mucha atención y hoy día los partidos se lo van a estar peleando. La UDI estaba coqueteando con él a propósito de muchas de sus acciones, pero no sé si finalmente irá a recaer en la UDI. Personalmente espero que no, porque pareciera ser una persona inteligente. Yo quiero decir un par de cosas cortas. Pero sí, porque tenemos que ir al tema del agua, sí. el tema final, porque tenemos que Sí. cortar en 15 minutos más. Sí. Sin ánimo de polemizar con Carola, es importante tener presente que, claro, muchos compartimos una crítica en contra de la gestión de Banco Estado. Solamente quiero aclarar respecto al famoso incidente de que se chupó la plata del ingreso familiar de emergencia. El banco reaccionó y reversó las operaciones, y lo analizamos precisamente en un programa especial con el Eduardo, donde también hay dos errores, porque no es primera vez que el Estado, a través del Poder Legislativo, genera bonos sociales, y en las leyes que crean estos bonos tampoco hay una provisión expresa de que esos bonos no puedan ser utilizados para otros fines. Y el otro punto importante, que también lo conversamos en el programa con Eduardo hace un par de semanas, era que a partir del 1 de enero entró en vigencia una ley que permite entonces que se hagan pagos automáticos con los fondos que estén en las cuentas de débito o cuentas corrientes de las personas, de las obligaciones que puedan estar pendientes como líneas de crédito. Y esa es también una obligación de las personas que tienen que entrar a su parte personal de la página del banco con su RUT, con su clave, y hacer el cambio, porque por defecto a partir del 1 de enero de 2020 el sistema funciona de esa manera. Si uno no quiere que el sistema le descuente automáticamente, uno tiene que meterse a ir al internet y hacer el cambio para que entonces eso no ocurra. Entonces, para aclarar ese punto, para que no se quede con la idea de que efectivamente el banco se quedó con la plata. Quiso quedársela quizás, pero no lo logró porque se hicieron las denuncias, todo lo demás, y se reversó. Y lo otro, a propósito que estamos hablando de Sichel, el rol de Banco Estado y los emprendedores, también, solamente quiero aclarar que hace 2 semanas yo me referí, y a propósito de la línea de crédito o de sobregiro que le estaba pidiendo el Estado de Chile al Fondo Monetario Internacional, y ahí salió una conversación con la Carola donde me preguntaba para qué era la plata, y terminamos hablando precisamente de los emprendedores. Y en ese momento yo estaba mencionando algo del perfil de los emprendedores y señalé que los emprendedores tenían una edad aproximada, promedio de 50 años. Y Carola me hizo el comentario o aportó el dato de que era un promedio 85. A mí la verdad que me quedó dando vuelta el dato, chiquillo, y lo investigué. Y les puedo decir de que efectivamente las estadísticas y los informes del Ministerio de Economía, en fin, señalan 2 cosas importantes, donde ambos tenemos la razón, pero por eso aquí hago la precisión. Hoy día, con el paso de los años, los emprendedores han ido bajando en edad en cuanto al momento en que inician su primer emprendimiento. Las estadísticas señalan que hoy día los emprendedores inician
sus actividades a aproximadamente los 35 años. Sin embargo, el dato que yo estaba dando respecto de que la edad promedio de los emprendedores es de 50 años, también está ratificado por sendos informes. Y finalizo diciendo que esta información que estoy dando, estos datos que estoy dando, se publican semanalmente en la página Estudio Ciudadano, que es de mi propiedad, donde subimos este programa y donde entregamos una serie de enlaces e información de artículos de contexto, donde las personas que ven este programa, lo escuchan, pueden entonces ir viendo esos enlaces, esos contenidos y verificando la información que entregamos, así como otra información que tal vez no la decimos explícitamente, pero que nosotros desde Estudio Ciudadano la ponemos ahí para que la gente tenga mucho más contexto cuando nos vea, nos escuche y saque sus propias conclusiones. Estos dos informes que estoy mencionando sobre la edad de los emprendedores están en la última edición de estudiociudadano.cl. Oye, muchachos, y bueno, y pasando a otro tema, no, si a un panelista inestable me lo voy a tener que bypasear esta vez porque tengo que cambiar el tema, entonces lamentablemente va a tener harto que decir en el otro tema. Si usted es bueno para el agua, a usted le gusta tomar agua, ¿no? Sí. Pero lamentablemente hay mucha gente que no tiene la opción de tomar agua hoy en día en muchas localidades y en muchas comunas de nuestro país. No son miles, son millones los que hoy día no tienen la posibilidad de tener agua potable en su casa. Y hemos cuestionado, hemos hablado expresamente lo que tiene relación con este tema tan brutal, tan desigual, tan mezquino, y quizás que hace simplemente visibilizar lo malo que es nuestro sistema en el cual estamos insertos. Alejandro Pujá quería, efectivamente, dijo que habíamos dicho, o que se habían dicho algunas imprecisiones al respecto, y rápidamente, a lo mejor porque tocamos el tema con pincelada, en relación a lo que había sido el tema del agua. Me gustaría partir contigo, Alejandro, en relación a bueno, yo traté de contextualizar en relación a lo que queremos hablar del tema del agua. Definitivamente que estamos en un modelo, a mi parecer, o al parecer de varios también, y al parecer de mucha gente, de que no tiene acceso a este agua, de un modelo que efectivamente no es el adecuado para un país ni para una sociedad que definitivamente, incluso estando en un sistema o estando en un escenario de emergencia sanitaria, sigue siendo extremadamente grave y precario. Sí, Eduardo, mira, básicamente la situación se da porque el tema del agua o la crisis del agua es un tema extremadamente delicado y de hecho está puesto como un objetivo del cambio constitucional. También se habla de la modificación del Código de Agua, se habla de la eliminación de los derechos de aprovechamiento del agua. Entonces, a mí, desde la perspectiva fundamentalmente del interés social público que todos tenemos en esta materia, lo que me interesa es poder ir colaborando, aportando, para precisar algunos datos y algunas perspectivas sobre el tema del agua, de tal manera de poder colaborar entonces a este debate nacional y público, que no se va a agotar en estos minutos que vamos a tratarlo acá, y que da para mucho más adelante, y seguramente va a estar en el eventual proceso constituyente, si es que el plebiscito de octubre, o no sé de cuándo va, se decide que hay que hacer un cambio constitucional. Mi punto de partida es que esto es un diagnóstico impreciso, que hay una exacerbación de casos puntuales, que hay un desconocimiento del derecho aplicable e incluso de la propia experiencia internacional en materia de manejo de derechos de agua, y también de la tecnología, porque se habla mucho de los diagnósticos, pero poco se habla de la tecnología aplicada a la producción de agua. Hoy día podemos poner muchos ejemplos, voy a repetir lo mismo que dije hace un minuto. Toda esta información que yo voy a compartir y que voy a mencionar rápidamente, porque el tiempo es oro, va a estar disponible también junto con este mismo capítulo en estudiociudadano.cl, los enlaces, todos los antecedentes. Entonces, la idea es que el que tenga duda puede ir revisando, y si quisiera el día de mañana volver a tocar el punto o otro punto en particular, yo feliz de la vida en que lo hagamos. Entonces, por ejemplo, solamente desde el punto de la tecnología aplicada a la producción de agua, hoy día tenemos decantación de agua, tenemos reutilización de aguas residuales y desalación. En un país con 4.000 kilómetros de costa, yo me pregunto realmente cómo no estamos desalando más agua. Y tenemos casos concretos, como en el caso de Copiapó y Antofagasta. En el caso de Antofagasta, la empresa sanitaria hoy día está proveyendo el 82% del agua potable en el caso de Antofagasta. Solamente como datos generales, cuando se habla de la crisis, la cobertura del agua en Chile, del agua potable, porque es un punto también que hay que aclararlo. Cuando hablamos del agua en bruto, estamos hablando del agua que incluso no está potabilizada. Cuando estamos hablando de necesidad vital de agua, tenemos entonces que entender en principio que estamos hablando de agua potable, o sea, aquella que se trata para que se pueda consumir por los seres humanos. Y Chile tiene estos datos que son reales, ustedes los pueden verificar rápidamente mirando el internet, y sin embargo
sin prejuicio eso yo lo voy a poner a disposición también de todos ustedes. En Chile la cobertura de agua potable es del 99,9%. El alcantarillado, que es tan importante también, es del 96,3%. Y el tratamiento de agua servida es del 99,8%. En agua potable urbana tenemos un 100% de cobertura. Ahora, claro, agua potable urbana estamos hablando de ciudades. Por supuesto que ya cuando nos vamos a los sectores rurales, ahí empezamos a tener algunos problemas. Pero yo quiero aquí desmitificar esto de que son millones. En el mundo quizás son millones, pero en Chile no. En Chile, a lo menos, de acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la cobertura de agua potable alcanzaba a 15,5 millones de habitantes abastecidos. Y habían además, a propósito estos días de la pandemia, dado a conocer que el Estado está yendo en ayuda de las familias que funcionan con los sistemas de agua potable rural. Y en ese caso estamos hablando de 705.000 familias beneficiadas. Estamos hablando entonces de aproximadamente de 2.800.000 personas. O sea, si ustedes me dicen que hay un problema de agua potable, es posible que haya un problema de agua potable y de acceso al agua ya en este segmento de familias que viven en los sectores rurales. ¿Cuánta gente tiene que tomar agua potable a través de los camiones de aljibe, Alejandro? ¿Cómo? ¿Está la estadística de cuánta gente tiene acceso al agua potable a través de los camiones de aljibe? Sí, te puedo comentar que estuve leyendo con mucho cuidado y atención el recurso de protección que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el caso de Petorca. Y no sé si ha tenido tiempo usted de revisarlo. Yo lo revisé. El recurso de protección en el caso de Petorca está interpuesto en nombre de 11 personas. Yo no quiero desmerecer. Mira, si hay una sola persona en Chile o del mundo que no tiene acceso a agua potable, es una cuestión que nos tiene que preocupar. Y eso no cabe la menor duda. Pero lo que yo quiero decir es que si ustedes revisan el recurso, está interpuesto en beneficio o en protección de 11 personas. Luego, el propio recurrente, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entrega una tabla con todas las localidades de las comunas de Cabildo, Petorca, La Ligua, donde habría hoy día un problema de acceso de agua, porque efectivamente están solamente siendo abastecidos con camiones de aljibe. Y en promedio se le está entregando no más de 50 litros de agua. Si miramos el consumo per cápita en Chile del agua potable, las familias recibimos aproximadamente 170 metros cúbicos de agua por día. Esta cuenta la pueden sacar muy bien ustedes revisando las boletas del agua. Sí, pero yo le quiero hacer una pregunta a usted en relación a este tema, al cálculo que está haciendo usted en base a su información estadística. ¿Cuántas personas viven promedio en una vivienda en Chile más o menos? 4 personas. 4 personas. ¿Usted sabía que 383.204 viviendas en Chile no cuentan con agua potable? Sería súper bueno mirar el dato, porque resulta que hay 15,5 millones que sí tienen agua potable en Chile. O sea, perfecto, 15,5 millones. ¿Cuántos habitantes tiene Chile hoy día? ¿18? ¿17? 17, 18. Bueno, pues si lo acabo de decir. Entonces tenemos más de 705.000 familias por 4 personas, son aproximadamente 2.800.000, 3 millones de personas. Lo acabo de decir hace 2 o 3 minutos. Si hay efectivamente algún tipo de problema de acceso a agua potable, podría estar precisamente en este segmento de 3 millones de personas. Pero el problema de estos 3 millones de personas no es incomparable en relación al problema específico de aquellas comunidades por las cuales se presenta el recurso de protección. O sea, de hecho yo quiero decir de que el recurso de protección en ese punto está muy bien fundamentado. Porque si bien es cierto que en Chile el consumo de agua potable debería andar de alrededor de 170 metros cúbicos por persona, no por familia, y al día, en el caso de Europa es menos, baja como a 150, y en el caso de Estados Unidos aumenta mucho más. Y la propia Organización Mundial de Salud señala que la cantidad de agua potable que debería recibir una persona al día es de 100 metros cúbicos. Por lo tanto, si tú me preguntas si 50 metros cúbicos es suficiente para todas las necesidades de una familia en cualquier parte de Chile, por supuesto que la respuesta es no. Y no es así. Pero no, lo que yo quiero decir es que no podemos extrapolar la situación específica que le puede estar pasando a algunas comunidades que están identificadas, bastante bien identificadas en el caso del recurso de protección de Petorca, con lo que pasa con prácticamente 18 millones de personas en el país, que es la suma
del 100% que sí estaba abastecido por agua potable, más la suma de estas 705.000 familias, que son como 3 millones de personas, que reciben agua potable por el lado de los sistemas de APR. Y para Oye, finalizar Eduardo, este punto, porque ya están pidiendo la palabra y me parece razonable que hagan comentarios, solamente para finalizar este punto, uno de los temas que me resulta muy importante que se debe considerar es que estas 705.000 familias, equivalentes aproximadamente a 2 millones, 3 millones de personas en Chile, de alguna manera se autoabastecen o autoadministran su sistema de agua potable porque operan con los sistemas de agua potable rural. Y ahí sí yo creo que hay un tema súper importante donde hay que intervenir. ¿Cómo se hace esto? Porque los APR en general son instituciones o son grupos, son personas jurídicas que se forman muy autónomas e independientes. Son muy pocas las exigencias que deben cumplir. Entonces, si realmente queremos ayudar a mejorar el acceso del agua potable en Chile, uno de los puntos de muchos que deberíamos atender es precisamente cómo los grupos de APR están administrando el recurso agua. Diego Rivera. Quiero darle pase a la Natalia, que estaba pidiendo la palabra primero. Natalia. muchas gracias, Diego. Estaba ahí con las manos. Haciendo Es que yo te tenía en la sí. otra pantalla, te tenía en la otra pantalla. Mira, yo quiero complementar un poco lo que dice Alejandro con algunos datos que me parecen no menor. Pero primero quiero partir diciendo que todo lo que ha sido la discusión a propósito de la reforma al Código de Agua, que tiene, digamos, que ver mucho como materia propia, ¿cierto?, respecto a lo que estamos hablando, yo creo que sin duda tiene que ser una declaración de bien nacional de uso público, es un derecho humano a nivel mundial y también tiene que ser declarado un derecho humano dentro, digamos, de la accesibilidad que tiene que tener cualquier ciudadano y ciudadana de este país. Y por cierto, regular ahí todos los derechos de agua que están a perpetuidad, porque eso sin duda genera una especulación respecto al agua. Dicho eso, quiero meterme específicamente en el tema de lo que se habla de acceso al agua con aquella gente que no tiene, digamos, el sistema. Fíjate que yo creo que también debe haber un análisis profundo respecto a la legislación que le permite a las sanitarias operar dentro de los territorios. Yo no sé si ustedes saben bien que existe lo que se llama el radio operacional de la sanitaria, que no necesariamente coincide con el radio urbano de las distintas comunas, localidades o villorrios que hay en los distintos territorios del país. Y ocurre que cuando tú superpones estos dos perímetros, cuando los sectores rurales principalmente, que quedan fuera del radio operacional de la sanitaria y quedan, por tanto, fuera del radio también urbano del plan regulador comunal o intercomunal del sector, significa que para acceder al servicio sanitario tienen que pagar un monto no menor de urbanización y de extensión de la red, que es conocido como el 52 bis, que es famoso. Y este 52 bis significa que tienen que construir desde la matriz más cercana, entre comillas que estamos hablando de kilómetros, al punto de conexión y, digamos, financiar todo lo que ello significa. Y pasan a ser parte de la red de la sanitaria. Primero que todo, esa situación yo creo que es algo que, del punto de vista normativo y de lo que le permite a la sanitaria, es una cuestión que claramente juega por un puro lado, juega por un puro negocio, porque tú como sanitaria que tienes, digamos, el monopolio respecto a esto, si alguien se quiere conectar al perímetro de tu red, paga todo y la red sigue siendo tuya. Como sanitaria después tú la administras y sigue haciendo el cobro. Entonces ahí está mal pelado el chancho. Yo creo que ahí es importante que eso en algún minuto pueda tener una discusión mucho más profunda y acuciosa y se pueda hacer una modificación, porque de esa manera, a través de la administración y operación de la sanitaria, podríamos permitir que efectivamente lleguen a cualquier rincón del territorio, generando la red para que la gente pueda tener acceso a un derecho humano como es el agua potable. Segundo, complementar diciendo que el tema, digamos, de los APR, si bien es cierto, son una organización, digamos, comunitaria de gente del sector que regula todo el tema de quiénes tienen acceso y cómo van creciendo ellos, pero el APR no se manda solo tampoco, o sea, tiene un apoyo que es a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es quien regula todo el sistema
digamos, de calidad del agua, de las tarifas que también aplican los APR a los socios, de cuál es el número de socios que tienen, hasta cuánto pueden crecer, y lo que sin duda yo quiero destacar que se realizó hace ya un par de años, ya perdí un poco pero yo creo que tiene que haber sido por ahí por el 2014, un poquito antes, un poquito después, que los APR, particularmente de la región de O'Higgins, tienen una organización súper potente, y ellos fueron los pioneros en generar una ley de APR que salió en el gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que esto lo que les permitía a los APR era conservar su área de concesión, por así decir, que tienen como APR, porque los APR se veían amenazados también por la sanitaria en algún minuto de que se les pudiera tomar posesión de su administración y pasaran a ser parte de este sistema. Y esta ley lo que permitió fue reconocerlos como administración para resguardar esta organización también, que si bien es cierto, tiene cobros, pero tiene un fin mayor, que es el bien comunitario al acceso a eso. Solo pincelada, porque se requiere más tiempo para profundizar, pero quería al menos plantear esos puntos. Oye, a modo de información, para que Diego hable sus 15 segundos, hay que mencionar que 383.204 viviendas que no cuentan con agua potable. El 84,7% de la población rural carente de agua potable se abastece a través de pozos, ríos, lagos y esteros. Al menos 400.000 personas se abastecen de agua mediante camiones aljibes. De las 347 comunas, 238 tienen carencia de agua, de las cuales 194 registran un índice simplemente y brutalmente de pobreza. Ojo con eso, Diego Rivera. Es interesante porque claramente la escasez hídrica afecta principalmente a los más pobres, y en el mundo las más afectadas con la escasez hídrica son particularmente las mujeres, porque son a nivel mundial las que se terminan encargando de la recolección del agua. Es interesante lo que plantea Alejandro, sin duda, en donde se trata de acotar, ¿no?, el porcentaje de la población, y eso se puede complementar con los datos que está mencionando Eduardo, que no tiene finalmente acceso al agua potable, y ahí es donde se genera una escalada en el problema del agua y de la administración del agua en nuestro país, porque en promedio el 75% del agua a nivel país, según datos de la DGA, se utilizan para la agricultura. Particularmente en esta región, en la sexta región, ese porcentaje sube al 90%, y el agua potable que está concesionada es como un 2,2 y el APR son un 1,6. Esos son los porcentajes más o menos de la distribución del agua acá en la región de O'Higgins. Entonces, lo que es indignante e inaceptable es que cuando el agua para consumo humano es un porcentaje tan acotado, el que se necesita finalmente, no esté garantizado y no esté asegurado. Entonces, es indignante cuando un 75% a nivel país está destinado a la agricultura, tengamos aunque sea una familia a la que no le llegue el agua. ¿Cómo es eso posible, que haya más agua para regar que agua para tomar? Y eso es derechamente indignante. ¿Y por qué se da? Porque hay una especulación en donde se privilegia el negocio en base al agua que el derecho humano de acceso. Y ahí hay varias cosas que terminan resultando incluso irrisorias, y que quienes tienen la experiencia nacional, personas como Rodrigo Mundaca, que han podido recorrer el mundo, invitados de distintos lugares a exponer la situación que él mismo ha denunciado acá, en donde en el mundo el ejemplo de Chile es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque resulta que ha llegado a tal punto la crisis del agua, en donde el negocio de los camiones aljibe, el gobierno ha tenido que comprar agua para ir a entregarlo a esas comunas que no la tienen, llega a ser irrisorio porque el Estado de Chile entregó esa agua gratuitamente y a perpetuidad. Entonces, ese tipo de cosas no deberían pasar. Pero para no extenderme tanto, entregar algunos datos que casualmente me llegaron hoy, quiero también compartirlos con ustedes. Hay una columna que habla acerca de la carretera hídrica en el desconcierto, que es una columna redactada por algunos ingenieros en recursos naturales, que son parte del Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales, que hablan a este respecto, porque tenemos tres situaciones con el agua, ¿no? El consumo humano, que debería estar garantizado y no lo está. Nadie debería faltarle el agua hoy. El daño medioambiental, ¿qué significa? O sea, la necesidad de los ecosistemas que dependen del agua. Y en tercer lugar,
los sistemas productivos. Y siempre se está pensando en la lógica de la producción, y eso es lo que queda adelante y lo que termina generando toda la problemática que tenemos. ¿Por qué quiero guiar la conversación hacia el tema de la carretera hídrica? Porque la carretera hídrica se está presentando por los especuladores del agua como una de las grandes soluciones. ¿Y qué busca hacer la carretera hídrica? Es sacar agua de unas cuencas y revaciarla en otras para tener más áreas de cultivo. O sea, nuevamente se está pensando en la lógica de la producción y en la lógica extractivista. ¿Cuál es el problema? Que desde Coquimbo hasta la sexta región hay un 80% de escasez entre Coquimbo y el Maule, y en el Biobío y Ñuble hay un 30% de escasez hídrica, lo que significa que las cuencas a las que les queremos echar mano para sacar agua ya están mostrando signos de la crisis de este recurso, ¿no? O mal llamado recurso, que en realidad debería ser un bien común. Entonces no se puede pensar en una carretera hídrica, no se puede pensar en vaciar un ecosistema para terminar llenando otro, y sobre todo cuando estamos hablando de que esos sistemas donde queremos ir a sacar agua ya están evidenciando el avance de la crisis. En los últimos años, desde el 2008, el Ministerio de Obras Públicas ha emanado una serie, más de 20 decretos de emergencia agrícola entre la región del Maule y la región del Ñuble y el Biobío. Entonces, efectivamente, hay una crisis a nivel país, hay una crisis a nivel mundial, y la emergencia climática y la emergencia hídrica tiene que ver con eso, con el acceso a las personas al agua y también con la emergencia medioambiental y con destinarla para fines productivos por sobre lo demás. Muchachos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, es un tema que nos apasiona a todos, que efectivamente es un muy buen tema, y yo prometo, yo esto dije que no lo iba a hacer, pero prometo el próximo programa darle 3 minutos a cada uno para que ahí lo analicen, lo conversen con la almohada y digan qué piensan en relación, su reflexión final en relación a este tema que es tan, tan potente. Nos tenemos que despedir, el tiempo llegó y nos está acogotando, así que, oye, gracias a cada uno de ustedes por haber participado en este panel. Natalia, bienvenida y gracias por haber participado en este espacio del día sábado. No, muy agradecida, saludos a todos y me sentí tremendamente cómoda en poder conversar e interactuar con ustedes. Carola Naranjo, nos vemos el día martes. Nos vemos, dame 2 segundos. Solo quería recomendarles una lectura que se llama La Mujer, que es la recopilación del primer periódico escrito, editado y publicado por mujeres. Se llama La Mujer en 1877, se los recomiendo. Bueno. Diego Rivera, panelista inestable, que tenga buena semana. Ahí estaremos conversando ahí en algún otro panel por ahí. Oye, hoy día tengo doblete de funciones. Después del programa voy a estar entrevistando al senador Latorre. No pasó por caja, como dice alguno. Voy a estar entrevistando al senador Latorre, voy a buscarlo en mis redes sociales y en las redes del territorio de Rancagua de Revolución Democrática. ¿A quién va a entrevistar? Al senador Juan Ignacio Latorre. También vamos a yo estar pensé hablando... que Juan Carlos Latorre. Yo también, por eso pregunté. Juan Ignacio Latorre, senador de la quinta región, y también vamos a tocar el tema del agua si usted la quiere seguir. Perfecto. Alejandro Bujá, que tenga buena tarde y buena semana y nos vemos el día martes. Bueno, yo 2 cosas. Uno, pedirte a ti, Eduardo, y también a Diego, que me envíen los enlaces de los datos que han entregado, porque son muy interesantes, algunos coinciden con la información que yo tengo, otros no tanto, pero me interesa tenerlos todos y poder compartirlos con la comunidad, de tal manera de que ya que vamos a seguir conversando, entonces mientras más antecedentes tengamos sobre la mesa, mejor todavía. Hay varias cosas que dijo Natalia, por ejemplo, que son súper interesantes, que tienen que ver con la realidad normativa y la realidad fáctica de lo que pasa con los APR, pero lamentablemente se acaba el tiempo y hoy día no lo podemos seguir conversando. Eduardo Arce, que tenga buena semana y que le vaya bien en su examen más tardecito ahí online, ¿eh? Estamos casi entrando ya a un examen, así que listo. Un abrazo. Y muy buena semana para todos. Espero que la situación empiece a mejorar y muchas buenas vibras y energía para todos. Jorge Loyola, nos vemos el día lunes, ¿ah? Sí, entramos a un par de semanas que son cruciales, ya lo decía Eduardo, hay que afirmarse, ¿eh? Estamos como en la parte del Titanic, cuando ya se está hundiendo hacia un lado, ahí estamos entrando, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Ojalá que no. Y el próximo día sábado nos va a acompañar el profesor Mario Gasque, el de las joladas polémicas del Zoom Deportivo, ¿se acuerdan? Claro. Vamos a tener rememorando. ampliación electrónica.
Vamos a Sí, tener claro, ampliación bueno, electrónica. vamos a tener, ¿no? sí, así que tengan buena tarde, muchachos. Acercamiento Cuídense mucho. electrónico. Oye, simplemente, oye, de verdad, conciencia individual para generar un bienestar colectivo. Un abrazo, que tengan buena tarde.